El charro y el indiecito, escrito por Cofradías de Brujas. Don Tiberio había servido por décadas a la hacienda de la Rosa. Fue quien les mostró a los holgazanes, hijos de la viuda, cómo debían mantener y cuidar de los animales para que produjeran más leche, más lana y el ciclo fértil de vacas, yeguas, ovejas y cochinas. Ahora solo era un viejecito de la región del monte queretano, cansado de andar entre indios ladinos, de capataces aprovechados y de patrones injustos y ladrones. Después de ser echado casi a patadas al quejarse de una dolencia en la espalda, decidió emprender huida de ese lugar, robando solo las sobras que encontró en la cocina y su pocillo de café favorito, más 2 tazas de peltre igual o más viejas que él mismo. Salió al mundo después de 50 años, dispuesto a pasar sus últimos días en paz y buscar suerte por mano propia. Él era muy hábil para criar borregos, cerdos y hasta caballos, pero ya estaba muy viejito para hacerlo, y en la región se habían vuelto demasiado ambiciosos y un indio viejo y acabado solamente era un estorbo para quienes se sentían capaces de hacer todo el trabajo que el mismo don Tiberio les había hecho por décadas. Evidentemente, echaron en cuenta que era debido a ese indiecito viejo que su trabajo salía avante, pero el viejecito ya iba con rumbo a la capital cuando notaron su ausencia, a pesar de que la modernidad del siglo XX ya era evidente y visible en casi todo el estado, aún hoy. Hay regiones que parecen sacadas de viejas películas de revolucionarios o vaqueros, llanuras extensas y carentes de una sola alma a la vista, sin mencionar los cerros y el monte. Ya muy cansado, decidió detenerse a dormir una siesta en el cimatario, actualmente Parque Nacional con el mismo nombre. Sacó su ánfora de agua, un pocillo, y lo puso a hervir con un poco del café que había sido lo único que le dejaron sacar de la hacienda, junto con 2 mendrugos de pan y unas tiras de carne seca. Justo en ese momento, 2 borregos negros de pelaje muy brillante pasaron corriendo frente al anciano, quien, noble y preocupado como era, los capturó y los pastoreó un rato, amarrándolos cerca del fuego para pasar la noche, mientras planeaba cómo decir que si alguien los había perdido, él los tenía consigo. Se disponía a comer su irrisoria cena, cuando un imponente caballo que nunca escuchó llegar resopló bravo frente a él, y otro susto recibió cuando un joven elegante, vestido de charro en color negro, le tomó del hombro. «Buenas noches, don Tiberio. Huele resabroso su café. ¿Me invita un poco?» El ancianito indígena, sonriendo, le respondió positivamente con la cabeza. «Usted dispense, el amo. Pero no tengo sillas y solamente puedo darle estos mendrugos». Tiberio extendió el pan que había cortado, haciendo una especie de torta con la carne seca. El charro rió y dijo al viejecito que esperara un poco. Sacó un jugoso pedazo de tocino recién cortado, un saco de café suficiente para toda la noche y una botella de mezcal de gusano. «Porque su merced es tan bueno con este indio ladino. Solamente cuidé un ratito sus borregos». Nuevamente, el misterioso hacendado rió a carcajadas. «Claro que son míos, Tiberio, pero ¿cómo lo supiste?» El indito sabía perfectamente que estaba en presencia del diablo. Su intención no era pasarse de listo. Por el contrario, sentía que posiblemente su hora había llegado. Lo menos que podía hacer era pasar un rato agradable con una persona que no le insultaba, que le llamaba por su nombre con respeto y que estaba compartiendo su comida y bebida con él. Comenzaron a comer el improvisado banquete que a Tiberio le supo a gloria. Él nunca había probado el tocino en su vida. Era un lujo que alguien como él no podía darse. El charro, por su parte, escuchaba atento la plática del señor, mientras movía la cabeza, negándose a creer en tanta ingratitud hacia el anciano.
Después de haber empeñado su vida por generaciones con esa familia, su única recompensa fue una patada en el trasero y tuvo que robarse lo que estaban comiendo, pues ni siquiera para eso le dieron. El charro escrutaba el corazón del indígena, mirando que dentro no había malos deseos, ni envidia, ni siquiera odio o rencor por lo que le hicieron durante años. Casi nunca tiene la fortuna de encontrarse en su camino a gente buena, y eso que ha vagado durante siglos por esos rumbos. El rico hombre sacó más pan y tocino, deseaba continuar escuchando las andanzas de don Tiberio. El diablo estaba ahora reducido a un niño emocionado. Escuchando historias del experimentado vaquero, caporal y aventurero octogenario, por primera vez en su vida, Tiberio sintió atención hacia sus palabras, una conversación sin gritos, sin insultos. Por eso sabía quién era su nuevo amigo, pero no le importó, fumó cigarrillos finos por primera vez. Bebió del mejor mezcal que hubiera probado en años, o quizás nunca, y estaba ante un gran señor, sin importar que se tratase del mismísimo diablo en persona. El charro, por su parte, aceptaba que no había conocido a una persona más noble que don Tiberio Méndez. Y finalmente le preguntó si había algo que pudiera hacer por él, y el señor le dijo que tenía una hija, era su único pariente, pero nunca le dejaron verla. Casi lo tenían esclavizado en esa maldita hacienda, y el Catrín prometió intentar llevarlo a ver a su hija. Algo mágico sucedió esa noche en la que al mismo Satanás se le ablandó el corazón. La noche avanzaba mientras el viejito se iba quedando dormido. Sin embargo, con profunda pena, el charro negro se dio cuenta que el viejecito ya no despertaría. Se quedó un momento y un infernal rugido cimbró el monte, mientras gritos espantosos se escucharon en la ex hacienda de la Rosa. Ahora conocida como Rancho Méndez e Hijos, la mañana siguiente, un cortejo fúnebre muy elegante, muy al estilo de la aristocracia, se detenía frente a la casa de Rosaura, la hija de don Tiberio. El charro, al darle la noticia, se dio cuenta que había hecho bien en ir a cumplir la promesa que le hizo a su moribundo amigo. «Ay, patrón, mi tata era lo único que me quedaba en el mundo y nunca me lo dejaron ver». El corazón del charro se cimbró al sentir esa energía. Era la misma. No había duda que Rosaura era hija de su padre. Le dio elegantes galas tanto a ella como a sus hijos, y fueron a despedir al señor Tiberio como merecía. Mientras los antiguos dueños de la Rosa iban encadenados detrás de la carroza, condenados al infierno por su infinita maldad, el panteón local se llenó de flores, rosas, agasánias, azares y muchas otras fragantes y coloridas decoraciones para despedir a quien por un momento le recordó al charro que había sido el ángel más bello y resplandeciente de la creación. Luego le entregó la hacienda a Rosaura, le dio las llaves y puso a la servidumbre a servirle. «Esta es la herencia de tu padre, Rosaura, hónralo y ámalo siempre». Diciendo esto, el charro partió arrastrando consigo las almas de los malditos para llevarlas directamente al infierno, a donde pertenecen los condenados.